Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a, a este su canal. El día de hoy vamos a estar viendo un tema el cual tiene como título ¿Por qué piensan como piensas? ¿Por qué creen ustedes que este nombre, este título, qué se les viene a la mente con este título? Piénsenlo. Y primero, antes que nada, vamos a conocer qué es el pensamiento. Primero que nada, dice que el pensamiento es la actividad y la creación de la mente. Se dice de todo a aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Bueno, pues el intelecto es la potencia cognoscitiva racional de un ser humano. Se trata del entendimiento y la facultad de pensar. Es ese entendimiento y es ese proceso de pensamiento de nosotros los hombres. El intelecto supone la capacidad de desarrollar representaciones mentales de la realidad y que permite relacionarse entre sí. Este concepto se puede asociar a la inteligencia, a la reflexión y al raciocinio. Y el intelecto procede de intellectus y es fruto de la unión de dos componentes eh, de la lengua en latín. El prefijo inter, que es sinónimo de entre, y el vocablo lectus, que puede traducirse como escogido. Entonces, tenemos que el pensamiento es toda esa actividad y toda esa creación de nuestra mente. Es todo ese pensamiento que luego lo traemos a nuestra existencia mediante, mediante nuestro intelecto. El pensamiento es todo aquello que sea de naturaleza mental. No importa si estos son abstractos, si estos son racionales, si estos son creativos o artísticos. Todo esto es considerado pensamiento. Y también se considera pensamiento a la coordinación del trabajo creativo. Este trabajo creativo de personas, de varias personas, que tienen una perspectiva unificada en el contexto de una institución. Cuando un grupo de personas está pensando para poder mejorar o resolver un problema dentro de una institución, cuando se están coordinando para poder buscar la mejor solución, a eso se le llama pensamiento también, ya que están buscando una forma de resolver esa situación de una forma creativa y están utilizando su intelecto y el intelecto del resto de las personas para poder llegar a un punto específico y así poder darle una solución a dicho problema. El proceso de pensamiento eh, es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Entonces, mediante nuestro proceso de pensamiento, nosotros planificamos una acción para poder dar un buen resultado, para que nosotros podamos resolver
ciertos conflictos o ciertos obstáculos que se nos vayan poniendo a lo largo de nuestro camino. Por ejemplo, si yo quiero cruzar un río, pero no hay un puente, pero al lado hay unas tablas y unas piedras. Entonces, si yo quiero cruzar el río, voy a pensar, voy a planificar de qué forma puedo lograr cruzar ese río. Y voy a planificar utilizando los instrumentos o el material que yo tenga al lado, alrededor. Entonces, mediante eso estoy pensando cómo voy a cruzar el río. Estoy teniendo una imagen en mi cabeza de la cual voy a poner en práctica. Luego la voy a traer a mi realidad. Está en mi pensamiento, pero después de mi pensamiento lo voy a traer a mi realidad y voy a ponerlo en práctica para poder cruzar ese río. Entonces, este proceso de pensamiento los tenemos diario. Diario tenemos procesos de pensamiento. Pensamos qué es lo que vamos a desayunar. Pensamos cómo nos va a ir en el trabajo, cómo nos va a ir en la escuela. Pensamos si tenemos tiempo para realizar compras o si ya se nos hizo tarde para llegar a un determinado sitio. Pensamos cuál ruta es mejor para llegar del punto A al punto B. Entonces, todos los días, todo el día, estamos teniendo pensamientos, estamos teniendo procesos de pensamiento, los cuales muchas veces ni siquiera nos percatamos de ello. Entonces, eh, según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Es como decía hace un momento, voy a tener una imagen clara en mi cabeza de qué es lo que voy a realizar. Posteriormente, lo traigo a mi realidad y luego le doy un uso a ese pensamiento. Y todo fue elaborado en cuestión de segundos en mi cabeza, en mi mente. Es muy fascinante saber cómo es que nosotros podemos llegar a, a pensar todo eso en milésimas de segundo. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Es como, por ejemplo, antes de realizar este video, yo tuve que pensar de qué forma iba a dar a conocer el tema. Tuve que pensar de qué forma iba a dar iba a realizar las diapositivas, de qué forma o de pensar cómo me iba a vestir, todo eso, pero es un pensamiento el cual pasa en milésimas de segundo. No tenemos que esperar horas para poder pensar. Entonces, es maravillosa la evolución que hemos tenido para, para poder llegar a este punto. Todos los grandes pensadores, todas esas personas, todas esas personas que, eh, por ejemplo, pensaron cómo construir puentes. Fue una imaginación, la cual luego trajeron a nuestra realidad o trajeron a su realidad y lo pusieron en práctica. Quizá fallaron en un principio, pero a través de su imaginación, de su pensamiento, fueron mejorándolo y mejorándolo hasta que el día de hoy tenemos grandes puentes, al igual que con los edificios, tenemos grandes edificios que incluso uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que hayan logrado crear estos edificios? Que les puedan dar esa forma con el concreto que es algo duro y rígido. Entonces, hay mucho por qué estar asombrados de que nuestro proceso de pensamiento es muy rápido, es bastante acelerado. Eh, También
¿Por qué piensan como piensan? Tiene que ver con el hábito. Y según basándome yo en las ciencias de la salud, en particular a las ciencias del comportamiento, o sea, la psicología, en la psicología se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente. ¿Y qué es conducta? Conducta o comportamiento también, como se le suele llamar, son términos de psicología, que quiere decir que son un conjunto de respuestas, bien sea por presencia o por ausencia, que presenta cualquier ser vivo en relación con su entorno o con un mundo de estímulos. Esos, estas respuestas pueden ser consciente o inconsciente, voluntarias o involuntarias, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la etología, y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología del comportamiento. Entonces, hábito es cualquier conducta. Podemos considerarla como cualquier conducta, la cual nosotros repetimos varias veces. Por ejemplo, algún hábito sería emparejar emparejar una agujeta constantemente. Si yo tengo una agujeta más larga que la otra, voy a tratar la manera de emparejarla siempre. Cada vez que la vea dispareja, voy a hacer lo mismo. Entonces, ahí voy creando un hábito. Y según varias personas, un hábito se crea alrededor de 30 días. Por ejemplo, si yo quiero tener el hábito del ejercicio, debo de esforzarme o debo de hacer ejercicio 30 días. Posteriormente de los 30 días, ya no se me va a hacer difícil tomar esa decisión de hacer ejercicio. Simplemente lo voy a realizar por mi cuenta. Muchas veces va a llegar a ser inconscientemente y otras veces va a llegar a ser conscientemente, que yo voy a recordar, tengo que hacer ejercicio. Eh, Así como hay también hábitos buenos, existen los hábitos malos, eh, los cuales esos hábitos malos eh, nos pueden llegar a generar problemas con la sociedad, con nuestra familia, con nuestros amigos y con las personas más cercanas que tengamos. Por ejemplo, un mal hábito que podría llegar a tenerse es el decir palabras obscenas. Las decimos repetidamente, eh, muchas veces inconscientemente. Cuando estamos discutiendo las decimos sin, sin darnos cuenta. Entonces, existen 5 métodos que son comúnmente usados que sirven para romper esas costumbres o esos hábitos indeseados. Em, Primero que nada está sustituir la acción habitual por una nueva. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de comer demasiado, o si yo tengo el hábito de tomar muchas gaseosas, voy a tratar la manera de sustituir esa acción, que es un hábito, el tomar gaseosas, por una nueva, que en este caso podría ser tomar agua pura. Voy a empezar por eso para poder cambiar y sustituir esa acción definitivamente y dejar de estar bebiendo esa gaseosas a pasar a beber algo más saludable. Luego, repetir el comportamiento hasta que se vuelva agradable. En un principio nos va a costar dejar la gaseosa, porque todos sabemos que la gaseosa es rica, ¿verdad? A, a ustedes como a mí nos gusta la gaseosa, pero debemos de repetir ese comportamiento de beber agua por mañana,
tarde y noche, hasta que nuestro cuerpo lo tome como algo normal, como algo agradable, y le encuentre ese sabor que le hace falta al agua. Luego, separar al individuo del estímulo que lo induce a determinada conducta. ¿Cómo hacemos esto? Separarnos nosotros mismos del estímulo. ¿Y cuál es ese estímulo? Ver una lata de gaseosa. Si nosotros no vemos la lata de gaseosa, muchas veces ni siquiera vamos a tener la intención de tomar gaseosa. Pero al ver esa lata de gaseosa que está en el refri, fría, que es más antojable, muchas veces vamos a seguir con esa conducta, con ese hábito. Pero en cambio, si nosotros no vemos esa gaseosa, entonces vamos a omitir ese estímulo y vamos a trasladar el estímulo de tomar el agua hacia nosotros. Luego también existe la habituación o un tipo de castigo. Cada vez que yo tome gaseosa, me voy a dar cierto tipo de castigo. Como por ejemplo, si tomo una lata de gaseosa, voy a regalar dinero o voy a dejar de hacer cierta actividad. ¿Y cómo es que se forman nuestros hábitos? Bueno, nadie nace con ellos. Simplemente adquirimos esos hábitos. Esos hábitos no suceden sin que sean ocasionados. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y su forma de actuar, de acuerdo a las influencias que recibe del medio que lo rodea. El medio puede ser en la casa, en la escuela, en el trabajo o con los amigos. Con todo esto vamos construyendo también nuestra identidad, nuestro estilo de vida, y construimos así mismo nuestras creencias y nuestros valores, el cual define nuestra actitud y va a definir también los hábitos que nosotros vamos a tener. También vamos a hablar sobre las características que tiene los pensamientos. Dice que el pensamiento es lo que cada individuo posee y lo va desarrollando conforme va aprendiendo. El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. También el pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en el ambiente natural, social, cultural o en el sujeto pensante. El pensar es una resolución de problemas que la necesidad exige la satisfacción. Esto lo podemos incluir también en los hábitos, que pensar se puede volver un hábito el pensar de cierta manera. Si nosotros pensamos mucho en ideas que son malas y pensamos muy seguido en eso, se va a volver un hábito que al final puede resultar un hábito bueno o un hábito malo. Pero obviamente si estamos hablando de pensamientos malos, claro, van a ser pensamientos malos, va a ser un hábito malo. Entonces debemos de cambiar ese hábito de pensar en cosas malas por pensamientos que sean buenos. Y así vamos a hablar sobre la conducta. ¿Y qué es la conducta? Bueno, la conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida, Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, pues esto se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. Entonces, la conducta se relaciona a cómo nosotros vamos a reaccionar a los estímulos, cómo va a ser nuestro comportamiento frente a diversos estímulos. Por ejemplo, cómo nos vamos a comportar como personas
Si una persona nos hace enojar, ¿qué conducta vamos a tomar? Debemos de saber qué tipo de comportamiento es el adecuado en ese momento. No podemos solamente reaccionar instintivamente. Aquí necesitamos del proceso de pensamiento para poder tener un claro pensamiento, una clara idea de cómo nosotros debemos de reaccionar ante estos estímulos que son externos o incluso que son internos. Por ejemplo, si en una calle eh, vamos en bicicleta y vemos que una persona no respeta el carril para, para las bicicletas, ¿qué conducta es la que vamos nosotros a tomar? ¿Qué actitud? ¿Cómo nos vamos a comportar frente a esta actitud que la otra persona también ha tomado de no respetar por donde deben de circular las bicicletas? Entonces, en este caso, nosotros vamos a pensar, vamos a tener una imagen clara en nuestra cabeza de qué puede suceder si reaccionamos de tal forma. ¿Cómo va qué es lo que va a pasar si nuestro comportamiento es el inadecuado en este momento? Entonces, debemos de sacar ese proceso de pensamiento, ponerlo a trabajar, que como decía anteriormente, es algo increíble que sucede casi instantáneamente. Nosotros casi ni percibimos que en cuestión de segundos, pues ya tenemos un pensamiento claro. Lo único que hace falta es traerlo a nuestra realidad y ponerlo en práctica. Pero muchas veces también nos adelantamos a sacar pensamientos que puedan generar más conflicto. Entonces hay que tener claro que los pensamientos pueden venir en forma positiva y en forma negativa también. Entonces es necesario tener en cuenta esto. Y de esto va a depender nuestro destino. Que el destino, también llamado fatum, hado o destino, es un poder sobrenatural, digamos, que es inevitable e inaudible, ineludible, perdón, y según se cree, guía nuestra vida humana y la de cualquiera y la de cualquier ser vivo lo guía a un fin el cual nosotros no escogemos. No lo escogemos de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la de libre albedrío o libertad. En religión, en las culturas occidentales y en culturas orientales, la mayoría de las religiones han creído en formas de destino especialmente relacionadas con la predestinación. Desde el Tao, del confucianismo, ese confucianismo chino o el karma del hinduismo, a, a la católica y bienhechora providencia o gracia, que deja cierto margen a la libertad, o a la férrea predestinación del calvinismo. Si lo vemos desde un punto de vista religioso, el destino es un plan creado por Dios, por lo que no podemos modificarlo de ninguna manera. Esto, por supuesto, exceptuando el conocimiento
judeocristiano que desde la Sagrada Escritura rechaza de plano la existencia de una predestinación absoluta debido al libre albedrío, que entre otras cosas hace al hombre ser imagen y semejanza de Dios. Entonces podemos decir que Dios es el que crea nuestro destino, pero también existe la palabra o el pensamiento que yo creo mi propio destino en base a mis actitudes, a mis comportamientos, eh, a lo que haga en este momento. Voy a crear mi destino también. También dice que los griegos llamaban al destino Ananké y lo consideraban una fuerza superior, no solo a los hombres, sino que una fuerza superior que era mucho más grande, incluso superando a los mismos dioses. Esta entidad, el Hado, el Dios Supremo, había establecido que al igual que Cronos encadenó a su padre, un hijo suyo lo haría con él. El destino era personificado por la diosa Moira, rebautizada como Fatum en la mitología romana. También, si nos vamos al destino en filosofía, esto se relacionaría con la teoría de la causalidad, que afirma que si toda acción conlleva una reacción, dos acciones iguales tendrán la misma reacción, a menos de que se combinen varias causas entre sí, haciendo impredecible a nuestros ojos el resultado. Entonces, dice que nada existe por azar, al igual que nada se crea de la nada, todo tiene un porqué, todo tiene una causa, y si tiene una causa, es porque está predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió. Y debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente inmensa, no es, no es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí, lo cual puede estar estrechamente relacionado con un tejido en el que cada uno de nosotros es una cerda que se involucra con otras y al final esta se va tejiendo para crear un propósito, aquel propósito que ha completado y da por hecho la realización de una vida. Entonces, en sí el destino lo podemos tomar como que Dios ya tiene planificado nuestro destino, pero al mismo tiempo podemos entender que si nosotros realizamos un acto, vamos a ir generando o vamos a ir creando nuestro propio destino también. O sea, es algo que se va a ir contradiciendo en ciertas formas. ¿Por qué? Porque si yo creo mi propio destino y me topo con que Dios ya ha creado mi destino, entonces entiendo que Dios sabía que yo iba a cometer, por ejemplo, ese error o que iba a realizar esa actividad, porque Él ya lo había previsto en mi destino. Entonces hay que tener la mente siempre abierta a nuevos temas para no estar cerrados y comprender de una forma más adecuada lo que nos rodea a todos nosotros. Entonces, en sí, el tema de por qué piensan como piensan integra lo que es el pensamiento, integra los hábitos, integra nuestra conducta e integra nuestro destino. Y recordemos que, ¿por qué piensan como piensan? Porque primero tenemos una imagen clara en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Todos los seres humanos hacemos ese mismo proceso de pensamiento.
Entonces, que no se nos haga raro el ver que una persona piensa como yo pienso. No es que esa persona piense lo mismo que yo pienso, sino que es la forma en que esa persona piensa como yo pienso. Que al final todos pensamos de la misma forma. Entonces, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que les haya sido de su interés y que puedan ponerlo en práctica para poder mejorar la forma en que reaccionan ante diversos estímulos que tienen que aprender a que antes de reaccionar debemos de pensar y de que toda actividad va a recurrir, por más mínima que sea, va a recurrir el proceso de nuestro pensamiento. Así que muchas gracias por su atención y espero poder verlos pronto. Nos vemos en una próxima. Gracias.